más plantas de toda Latinoamérica. Yo diría que no solamente es el edificio más alto, sino más complejo. Como pueden ver, yo realmente, hasta que no esté terminado, con toda esta geometría tan compleja, va a ser fuente de muchas preocupaciones. Es todo un reto. Es una primicia porque además incorpora estos disipadores que vamos a ver el día de hoy. Bien, como les decía, este trabajo realmente es una línea de investigación. No es algo que yo me haya planteado como puntual durante un año o dos, sino que he ido trabajando a lo largo de 20 años, desde mi época en la Universidad de Berkeley, en la cual trabajé en aislamiento de base. Nuestra idea, o mi idea, era lograr un sistema estructural, no buscar un producto que se aplicara en el edificio emblemático de determinado caso, sino algo que se pudiera aplicar en muchas situaciones muy distintas. Por lo tanto, tenía que ser económico, versátil y fácil de emplear. Por eso hemos desarrollado a lo largo de los años una serie de dispositivos bajo un concepto general que es el que vamos a ver el día de hoy. Como toda línea de investigación, tiene que tener detrás una serie de soportes. Soportes como pueden ser libros, de distribución en muchos países, en España, en Perú, monografías, capítulos de libros, reportes de investigación, artículos, muchísimo material que se ha ido haciendo a lo largo de 20 años de trabajo. Algunos de estos trabajos se pueden descargar directamente de esta web porque para mí la idea es que se conozcan y que se utilicen. Si tenemos que citar un par de contribuciones más relevantes en esta línea de investigación, yo diría pues el tema del aislamiento de base con el sistema de Friction Pendulum System o FPS en el año 88 y lo que sería el tema de esta presentación que es el desarrollo de una serie de prototipos o de piezas o de disipadores de energía, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo hemos logrado desarrollar. Bien, la presentación entonces se divide en los 7 puntos que estamos viendo aquí. Una introducción, base conceptual del diseño sismoresistente, el estado del arte en control, diversos sistemas planteados, propuesta del disipador o Boson Dissipator, que es el nombre que le hemos puesto, porque me parece que es un poco, que tiene así su atractivo, estudios numéricos experimentales, aplicaciones en edificios, edificios recientes en México y Perú, y finalmente el tema que sería el principal, que sería la aplicación de esta técnica al prefabricado. Espero y estoy convencido de que al final de esta presentación va a quedar muy claro por qué el prefabricado con los disipadores que proponemos es una combinación perfecta. Es como el matrimonio ideal. Dos personas que se complementan. Esa es la combinación que tenemos con el prefabricado y los disipadores. Y estoy seguro que al final de la presentación entenderéis qué es lo que quiero decir con esto. Aquí brevemente quiero decir que estamos en una zona, pues como todos sabemos, sísmica, pero hay que tener presente que en los últimos años hay algo que a mí me inquieta relativamente, y es que ha habido un cierto silencio sísmico. Yo recuerdo los terremotos del 66, realmente me acuerdo muy poco, pero el 70 y el 74 me acuerdo perfectamente. Recuerdo haber ido con mi padre a ver sus obras y ver, por ejemplo, el hospital de la FAB, perfecto. Todas sus estructuras pues nunca tuvo ningún problema, pero yo recuerdo de pequeño esos trayectos en coche para ver cómo habían funcionado sus estructuras. Lima es una ciudad que tiene un potencial de terremotos fuertes, y los terremotos fuertes no son los remesones que estamos teniendo últimamente, con pequeñas sacudidas que no causan ningún daño, y que más de un técnico dice, es que los terremotos ya no causan daños como antes. No, los terremotos en Lima potencialmente son muy destructivos. Y hay que tenerlos presentes, porque justamente lo que hay que preocuparse es cuando hay un silencio sísmico. Cuando hubo un terremoto de Pisco, yo iba a viajar, mi familia en España me decía, no viajes, ha habido un terremoto. Yo le decía, justamente tengo que viajar, porque si ha habido un terremoto, no va a haber otro terremoto. Ya pasó ese terremoto y la probabilidad es muy baja que se repita en Lima. Bueno, esta es una imagen que creo que es muy importante tenerla clara, porque representa el nivel de fuerzas reales de un terremoto con lo que nosotros diseñamos las estructuras. Estas gráficas que se ven así con puntitos son las fuerzas reales que ejercen terremotos severos a las estructuras. ¿Ves? No hay engaño, esto es lo que sale, por cálculo elástico, teórico, digámoslo así. Nosotros reducimos estas fuerzas por valores del orden de 20, 25 veces.
Para que se hagan una idea, esto es lo que se llama el cortante versus el peso. 1 significa igual a la gravedad. O sea que imagínense vuestra estructura de 10 pisos, que en vez de tenerla recta, la tienen en horizontal. Ahora imagínense que multiplican por 2 el peso de esa estructura, y eso es lo que estos terremotos severos han originado en Newhall, en Silmar, en Santa Mónica, en Arleta. Estas fuerzas tan brutales. Y nosotros diseñamos las estructuras muy confiadamente porque usamos una normativa que nos permite reducirlas por valores tan altos como los que estamos viendo aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cae todo? ¿No? Porque esa sería la pregunta, digamos, razonable, ¿no? Si tenemos ese nivel tan grande de fuerzas, ¿cómo es posible que no se caigan todas las estructuras? Y no se caen porque desde la década del 70 se ha implantado lo que se llama la ductilidad. La ductilidad no es otra cosa que la capacidad de un material de deformarse sin romperse. Nosotros lo alargamos y se deforma, pero no se rompe, ¿no? Y eso lo podemos ver en imágenes como esta. Esto sería un terremoto, la aceleración de un terremoto severo en Estados Unidos, bueno, la aceleración, velocidad de desplazamiento, terremoto de Gilroy en el año 94. Y si nosotros hacemos lo que se llama un espectro de ductilidad, veremos que estas serían las fuerzas, digamos, elásticas, sin ninguna reducción, suponiendo que la estructura es tan fuerte que absorbe totalmente el terremoto. A poco que le damos ductilidad, esos son valores de ductilidad que le damos a la estructura, logramos reducir enormemente las fuerzas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una estructura con una ductilidad de 10. En otras palabras, las estructuras no se caen porque cuando viene un terremoto se deforman, disipan la energía y de esa manera logramos una estructura económica. Ahora, esa disipación de la energía ocurre en cualquier parte. Preferentemente, nuestro diseño debe de tratar de que sean las vigas, que no sean las columnas, y debe de tratar de que sea un fallo dúctil y que no sea un fallo frágil, y una serie de condicionantes más. Pero no deja de ser un método de trabajo bastante primitivo, por decirlo de una manera sencilla, porque estamos tratando de que la energía se disipe en la estructura, pero realmente es una manera primitiva, una manera vasta de trabajar. Por eso desde la década de los 70, 80 se ha ido buscando sistemas mejores, ¿no? Soluciones alternativas más eficientes. Busquemos concentrar la disipación de energía en determinados elementos. Este es un caso clásico, es un sistema estupendo, se llama los pórticos excéntricos, o de Popov. El profesor Popov, que fue profesor mío en Berkeley, bueno, ya estaba jubilado, pero tuve la ocasión de conocerlo, desarrolló un sistema que se llama el pórtico excéntrico, que si se fijan, tenemos las diagonales que no coinciden en este punto. Más de un constructor o más de una persona cuando los ha visto me ha preguntado, oiga, esto se ve mal, esto parece que estuviera, digamos, mal puesto. Hace poco incluso el edificio más alto de México, que está en construcción actualmente, antes que el mío, que va a ser el más grande, el que hemos visto antes, pero el que está en este momento de construcción, que es el más alto tiene esta técnica. Y el dueño, el promotor del edificio que ahora me han encargado, me dice, oye Luis, esto yo lo veo débil, aquí pasa algo, esto está mal. No le digo, eso está bien, es un sistema que no tiene por qué coincidir aquí, porque cuando hay un terremoto muy fuerte, trabaja tracción, compresión, y en esta zona tenemos que se produce este efecto, ¿no? Este efecto como de cortante, ¿no? Cortante puro en el alma del perfil en I que tenemos aquí. Es decir, en esta zona se disipa la energía. Es un sistema que trabaja muy bien, tiene reducciones muy grandes de fuerzas, pero el problema que tiene es la reparación después de un terremoto. Esta fue la fuente de inspiración del sistema que vamos a ver hoy día, porque nosotros lo que hemos hecho es, si en vez de mirar esto así, nos giramos y lo ponemos en vertical, y en vez de hacer un producto soldado como es este, lo hacemos de una manera industrial, logramos un sistema mejor que este, inspirado en este sistema, y esa es la base de los trabajos que vamos a presentar ahora. Entonces, simplemente una pincelada. Hay una serie de sistemas de control, sistemas pasivos, semiactivos, activos. Básicamente los activos son aquellos que ejercen fuerzas reales durante un terremoto. O sea, hay sistemas que no solamente se contentan con aplicar o obtener una conexión, sino que además esa conexión aplica fuerzas reales que en principio son favorables o contra el movimiento del terremoto. Son sistemas muy sofisticados, pero yo creo que son muy complejos. Y mi idea siempre, como te dije al comienzo, es buscar algo que sea versátil, que se pueda aplicar en muchos casos y que sea económico. Por lo tanto, yo siempre me he centrado en mis investigaciones en lo que serían los sistemas pasivos. Sistemas pasivos son sistemas
inertes, son piezas que colocamos en la estructura, que tienen que ser calculadas para modificar la respuesta y que esa respuesta reduzca el efecto del terremoto, ¿no? Bien, hay una serie de sistemas de control pasivo, como podría ser los disipadores de energía, el aislamiento de base, los amortiguadores de masa sintonizados, los cables de pretensado. Bueno, eso es una técnica realmente menor. Los tres sistemas serían estos, ¿no? Disipadores de energía, aislamiento de base y amortiguadores de masa o tube mass damper. Nosotros vamos a ver únicamente estos. Lo presento para tener la visión completa, ¿no? Entonces, la estructura debe ser calculable, debe regresar a su posición original, propiedades mecánicas de las conexiones no deben de cambiar significativamente con el tiempo, y bueno, una serie de, digamos, de propiedades. Bueno, esto sería pues el aislamiento de base. Básicamente tenemos que el aislamiento de base lo que busca es alargar el periodo de la estructura para que las fuerzas sísmicas sean más bajas. Se colocan normalmente en la base de una estructura y tiene grandes desplazamientos en la base, pero el resto de la estructura se mueve como si fuera un cuerpo rígido, ¿no? Estos serían los sistemas de neoprenos o los sistemas de fricción. Solo funciona para edificios de poca altura, porque aunque haya gente que los quiere emplear en edificios de 10 o 15 pisos, no tiene mucho sistema, o no tiene mucha lógica que se emplee, porque un edificio de 10 pisos, su periodo será del orden de 1 segundo, y esto lo que va a hacer es alargar el periodo a 2 o 3 segundos. Por lo tanto, las reducciones que podemos esperar son muy pequeñas. Edificios de menos sí que son interesantes, 2, 3, 4 pisos. Pero a partir de 10 pisos su aplicación es más bien limitada, ¿no? Aquí tenemos una estructura que calculé hace unos años en Barcelona, que es el Hospital de Sant Pau, que es un hospital que tiene un aislamiento de base vertical. Aquí teníamos que muy cerca de la sala de operaciones pasaba el metro, y por lo tanto cuando pasaba el metro vibraba, y teníamos que buscar un sistema de control de vibraciones, ¿no? Me tocó calcular todo lo que era el post-tensado y todo lo que era el aparato GER, que controlaba las vibraciones verticales digamos, del hospital. Claro, la otra alternativa era poner un cartelito, poner un reloj, es decir, de 10 a 11 cuando pase el metro, no operar. Pero bueno, eso evidentemente no era una solución muy buena, ¿no? El sistema que sí me tocó a mí la suerte de conocer en profundidad fue el sistema de GPS, que es el Friction Pendulum System. Es un gran plato de metal en la cual encima tenemos un apoyo cóncavo y convexo que permite que la estructura se desplace y se trate de recentrar por el propio peso, ¿no? Es como un plato, tenemos la estructura, la columna, que se mueve y el propio peso hace que se recentre. Esto parece ciencia ficción, pero esta estructura, en el momento que yo trabajaba con ellos, en el año 88, había un tanque de agua. El señor Víctor Sayas, que era el dueño de la patente, los japoneses se lo querían comprar. Y él siempre ponía su ejemplo, no, el tanque de agua. Para que se hagan una idea de cómo avanza la técnica, en este momento se ha hecho el hospital, la Corte de Apelaciones de San Francisco, el aeropuerto de San Francisco, los mejores puentes o las mejores obras en el mundo con aislamiento de bases se han hecho con esta técnica. Menos mal que el señor Sayas no vendió su patente, porque en este momento se arrepentiría profundamente. Funciona muy bien, pero como digo, pues tiene las dificultades o los inconvenientes del aislamiento de base, ¿no? Los tube mass damper son pequeñas masas que se ponen para controlar las vibraciones. Tienen el interés de que no solamente controlan el sismo, sino pueden controlar el viento también, o el paso de peatones. El ejemplo más famoso es lo que sería el puente del Milenio en Londres, que para vergüenza de los ingleses se tuvo que abrir y cerrar al día siguiente. Eso, imagínense, enfrente del Palacio de Buckingham, la zona más elegante de Inglaterra, que abras un puente y lo cierres el día siguiente porque la gente se mareaba al caminar, es una gran vergüenza. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el gobierno inglés para arreglar eso? Lo que sea. De hecho, los alemanes le cobraron la mitad del valor del puente para arreglarlo, poniendo una serie de masas sintonizadas. Es una técnica estupenda, pero es una técnica cara y es una técnica muy precisa. Tenemos que añadir unas masas perfectamente calibradas con el periodo de la estructura, lo cual quiere decir que solo las podemos poner cuando hayamos terminado la estructura y conozcamos exactamente su respuesta, ¿no? Es una solución. Normalmente se ponen en la parte alta de los edificios con una masa que es proporcional al peso de toda la estructura que tenemos por debajo. Bien,
Los temas de disipación de energía son los que para mí cobraron interés desde el año posterior, el año 90 aproximadamente, porque yo los encontraba versátiles, económicos, simples, no requieren técnicas constructivas distintas a las que nosotros podemos emplear para cualquier edificio, y a raíz de eso pues comencé a interesarme, ¿no? Recordé las palabras del profesor Popov que me dijo: el acero es un excelente material para disipar energía por corte, y comencé a dar vueltas al sistema de los pórticos excéntricos, y en base a esas, digamos, pensamientos o ideas, fuimos desarrollando lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, antes de eso mencionemos algunos otros sistemas que hay comerciales, ¿no? Hay muchos sistemas. Bueno, el World Trade Center tenía un sistema de amortiguador viscoso que, bueno, funciona muy bien para el tema del viento, porque la gente no sabe que esas torres tuvieron dificultades desde un inicio. Esas torres, cuando las construyeron, tenían que cerrarse cuando había tormentas fuertes en Nueva York, porque el movimiento era tan grande en las últimas plantas que no se podía trabajar. Tuvieron que repararlas, y la manera fue con estos sistemas de amortiguación. Los disipadores de energía pues típicamente se ubican en diagonales, ¿no? Que no tienen por qué estar alineadas verticalmente, pueden ponerse de forma alterna, ¿no? Y básicamente pues son elementos que rigidizan mediante estas diagonales y se ubican en esta posición. La otra alternativa son diagonales completas, ¿no? De nudo a nudo. Una alternativa que propusimos hace unos años era esta, que era unos muros de concreto y los disipadores puestos aquí. Siguiendo un poco esta línea, se hizo el primer edificio en el Perú en el año 2003 con disipadores de energía, porque aunque haya gente por ahí que promocione y que diga que ha hecho el primer edificio con sistema de disipación de energía, yo me remito a las actas. Cualquiera puede consultar las actas del Congreso de Iquitos del año 2003 y verá que hace referencia a una estructura que se construyó, que es el Casino de Mubar, ¿no? Que se construyó con esta idea. Bien, entonces, dentro de la clasificación de los sistemas de disipación de energía tendríamos los sistemas, los sistemas de metales, fricción y disipadores viscoelásticos. Son tres maneras de enfocar el problema de la disipación de energía. Dentro de los de clasificación de metales, pues hay el clásico, que es el ADAS, Adding, Damping and Stiffness. Son sistemas, unas platinas metálicas, unas placas con una forma en X, que plastifican entero. Fíjense que qué pasa si este punto falla. Si este punto falla, se rompe y por lo tanto deja de trabajar. Pero bueno, es un sistema que en principio ha estado probado, hay muchas estructuras construidas de la década del 88 aproximadamente, y pues, funciona bien, ¿no? Es un sistema. Otro se le ocurrió, bueno, si lo corto por la mitad, hago el T-ADAS, otro sistema. Esas son las curvas histeréticas, o las curvas, digamos, fuerza de desplazamiento, ¿no? Es decir, lo cargas el elemento, empieza a plastificar, y si lo sigues cargando, pues tiene una curva estable, ¿no? Bueno, digamos que hay más sistemas, lo voy a pasar rápido porque realmente hay muchos sistemas, todos son más o menos parecidos, ¿no? Tenemos barras de metal, el honeycomb, que es otro parecido al HADAS, pero trabaja en la otra dirección. El HADAS era muy flexible, este es un elemento más bien rígido, ¿no? Tenemos barras de flexión, ubicaciones, por ejemplo, en la base, combinados con aislamiento de base. Bueno, todo esto en el libro que tengo de diseño sismoresistente está explicado en detalle, ¿no? Que por cierto es el primer libro en castellano que se sacó explicando en detalle estas técnicas en el año 2002. Tenemos pues el sistema del panel de abeja, que a mí me gusta, es un sistema bueno, aunque tiene el inconveniente también pues de que estos elementos, si fallan, digámoslo así, deja de trabajar. Yo siempre pienso en si fallan, ¿no? ¿Y por qué siempre en si fallan? Bueno, pues soy un ingeniero acostumbrado a construir cosas, y si no pensar en eso sería un irresponsable, ¿no? Hay que pensar siempre en la posibilidad de que algo falle. Por eso el sistema que hemos desarrollado, si uno ve este elemento, se parecería muchísimo a nuestro sistema que vamos a ver después, pero la gran diferencia es que en el nuestro lo que trabaja no son estos elementos, sino esta alma que vemos aquí, que en este sistema es hueca y que en nuestro sistema está llena. Es decir, en nuestro sistema es, digamos, o por decirlo de una manera, nuestro sistema cuando se rompe, una vez que está roto, sería este. Una vez roto, nuestro sistema empezaría a trabajar como este sistema que vemos aquí, lo cual a mí me da una gran tranquilidad. Sistema de destrucción de plomo, bueno, hay una serie de, digamos, de sistemas de fricción, más sistemas de fricción en diagonales.
sistema de fricción lo que tiene interesante es que la curva histerética, que es la que disipa la energía, es perfecta, ¿no? En el sentido de que es un área, es un rectángulo, por lo tanto, el área es máxima, ¿no? El área encerrada es el área disipada. Por lo tanto, el sistema de fricción teóricamente pues, es óptimo. ¿Pero qué problema tiene? El problema que tiene es de que confiamos en la fricción. Y la fricción es variable con una serie de componentes, como puede ser la temperatura, puede ser el estado de oxidación, el tiempo, la fuerza perpendicular que se ejerza. Por lo tanto, es un sistema bueno, pero que tiene algunas dificultades de cálculo importantes. Es decir, hay que poder calcular las cosas, no solamente, digamos, tenemos que poder calcularlas, ¿no? Bueno, los sistemas viscoelásticos, esto sería la ubicación del sistema en las torres gemelas, hacia abajo. Estas serían las vigas. Si alguien tuvo la suerte de ver esa estructura antes de horrible colapso, que era una estructura muy bonita, a mí lo que me impresionó como ingeniero fue cuando entré a la sala, a la planta baja, y vi que aquí no hay columnas. ¿No? ¿Dónde están las columnas? ¿No? Las columnas no habían, era solamente el núcleo central y el perímetro, ¿no? Y entre ese núcleo central y el perímetro teníamos estos elementos. Bueno, estos son algunos comentarios, ¿no? De lo que he estado diciendo básicamente hace un año. Bien. Con todos estos antecedentes, nosotros fuimos desarrollando desde el año 96 un sistema, ¿no? Hemos hecho varias investigaciones, pero si tengo que resaltar tres, yo tendría estas investigaciones. La primera en ISME. En el año 96, en Mesa Vibrante, hicimos una serie de ensayos para un prototipo. Posteriormente en el NEC, hicimos en Lisboa. Y después hicimos nuevamente una generalización del sistema en ISME. Es lo que vamos a ver ahora brevemente. Entonces, el primer disipador que fabricamos era el que vemos aquí. Era una pieza más bien esbelta. Es una parte fresada con una reducción del espesor para que plastifique estas ventanitas. Si se acuerdan de los pórticos excéntricos y los giran, verán exactamente esta forma, ¿no? Es como una viga en I con los rigidizadores, ¿no? Este sistema pues plastifica, como digo, estas ventanitas en estas curvas que vemos aquí, estables. Una vez que se rompen, y vemos aquí abajo, comienza a trabajar el otro sistema, el sistema como el panal que hemos visto antes, y ya las curvas son más largas y más flexibles. Lo cual quiere decir que nos da un sistema prácticamente muy difícil de romper, una gran seguridad. Hicimos, ¿cómo pasa el tiempo? Yo cada vez que veo esta foto digo, no puede ser, aquí hay un error. En el año 96 ha pasado mucho tiempo, pero bueno, la fecha es esa y bueno, el tiempo pasa, ¿no? Este es el equipo de investigación que trabajó en ese entonces y este es un laboratorio muy grande en Italia, y aquí tenemos el dispositivo puesto detrás de la cabeza de mi buen amigo Luis Torres. Aquí tendríamos el dispositivo, que después vamos a ver, y esta es la mesa vibrante que tenía el espécimen que ensayamos. Aquí se ve en esta imagen. En esta imagen se ve perfectamente el modelo, ¿no? Tendríamos el disipador en una dirección, digamos, trabaja el disipador, y la otra pusimos unas X simplemente por un tema de, digamos, de que queríamos ensayar una sola dirección de movimiento, ¿no? Por eso cae las X aquí, y en la otra dirección el disipador. Esta es quizá la imagen más importante que quisiera que ustedes realmente, digamos, logre transmitirles la emoción que yo sentí cuando obtuvimos esto experimentalmente. Aquí no hay ningún engaño, esto es experimental puro. Esto es lo que nosotros medimos y me hizo ver que realmente hay un campo muy interesante. Tendríamos, esto es un factor de escala, simplemente que sometimos al ensayo que hemos visto antes a una serie de terremotos escalados. Este es un terremoto, otro, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terremotos, el mismo terremoto, pero escalado, multiplicando su aceleración por un factor. Es decir, aquí tenemos un factor de 0,5, de 1, 1,5, 2, 2,5. Fuimos multiplicando el registro de aceleración por un factor de escala, el mismo dispositivo. No fuimos cambiando nada, la misma pieza, porque esto es algo que me preguntan siempre. Me dicen, ¿qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Hay que cambiarlo? No hay que cambiarlo. Aquí están viendo que incluso trabajaba mejor a medida que lo íbamos sometiendo a mayores solicitaciones sísmicas. ¿Y por qué digo que trabajaba mejor? Fíjense, esta sería la línea
que muestra el desplazamiento de la estructura rígida. Y esta sería la línea que muestra el desplazamiento de la estructura flexible. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Mira, si vamos a la imagen anterior, la estructura rígida sería una estructura en la cual este elemento es rígido y conecta, digamos, de manera elástica, digamos, la estructura. La flexible sería aquella en la cual quitamos este dispositivo, lo quitamos. No hay dispositivo, ¿vale? Entonces tenemos rígido, flexible, ¿ok? Y aquí vemos que la estructura con el disipador está logrando el ideal sismoresistente, que es que los desplazamientos se parecen a los desplazamientos de la estructura rígida, no de la flexible. Y las fuerzas, que en este caso aquí tendríamos las fuerzas del sistema rígido y aquí las fuerzas del sistema flexible, las fuerzas se están pareciendo cada vez más aquí a la del sistema flexible. Entonces, en conclusión, si miramos a este factor de escala de más de 2, tendríamos una estructura con unos desplazamientos 10 veces menos que los desplazamientos de la estructura flexible, que es esta, y con unas fuerzas prácticamente muy parecidas o acercándose a las fuerzas del sistema flexible. Eso es el ideal sismoresistente. El ideal sismoresistente es una estructura que las fuerzas sean las fuerzas de la estructura flexible, pero que los desplazamientos sean los desplazamientos de la estructura rígida. Y eso es, digamos, algo que hay que tener muy claro, es muy importante. Aquí lo que mostramos es de que con un sistema de estas características tenemos acero. El acero lo podemos calcular, es un material perfectamente calculable, se conoce desde hace años cómo modelarlo a través de herramientas como no solamente el SAP, sino el ANSYS, o herramientas más potentes como el Abacus u otras herramientas, digamos, de análisis avanzado. Y aquí lo que tenemos es cómo hemos logrado calibrar exactamente en el tiempo historia el desplazamiento que tiene la estructura. Es decir, esto es lo numérico y lo experimental a lo largo del tiempo del terremoto. No solamente estamos calculando exactamente la respuesta máxima, sino estamos analizando el tiempo historia de manera exacta, lo cual pues, es una prueba de que esto se puede calcular. Bueno, estas son curvas que lo que muestran es un poco cómo las frecuencias cambian a lo largo del tiempo y muestran un poco cómo trabajan, ¿no? Realmente un disipador lo que hace es cambia la frecuencia de la estructura y alarga el periodo al periodo largo, y de esta manera controla los desplazamientos. Por lo tanto, para que el sistema funcione, tiene que tener una fuerza de plastificación baja, de tal manera de que apenas hay un terremoto, plastifica, el periodo se alarga y la respuesta inmediatamente baja. Esa es la manera de trabajar. En el fondo es lo que yo le llamo el paradigma rígido, flexible, dúctil, que es lo que tenemos que tener en la cabeza. No solamente rígido, flexible, no, rígido, flexible, dúctil. Ese paradigma es el que hace que una estructura sismoresistente sea eficiente. Aquí tenemos más ensayos que lo voy a pasar rápido porque son ensayos que en el fondo, digamos, buscamos otras alternativas en el año 97 que ya no son vigentes, buscando materiales como el aluminio, por ejemplo, para hacer ensayos de disipadores en el MEC. Este es el laboratorio, este sería el panel de aluminio, ¿no? Hicimos pues muchas pruebas. Al final el tema de, aquí se ve la ubicación, ¿no?, que pusimos de los paneles. Al final el tema del aluminio lo descartamos porque teóricamente es un gran disipador, pero tiene problemas de abolladura y tiene problemas de conexión y tiene varios problemas, digamos, vinculados con su construcción. No es algo sencillo de unir. Por eso ya en el año 2002, que esto es lo actual, digamos así, desarrollamos mismo nuevamente una serie de conexiones ya, digamos, calibradas, y que son las que vamos a ver, que son las que usamos actualmente, ¿no? Para lograr esas conexiones, hicimos primero una serie de estudios numéricos con el ANSYS para ver cuál era la geometría óptima, ¿no? Hicimos pues un rigidizador vertical, uno horizontal, una serie de configuraciones, y al final llegamos a la conclusión que lo ideal era el sistema que vemos aquí, ¿no? Es un sistema que tiene un alto de unos 30 centímetros, son 10 centímetros aquí, el ancho varía en función de la fuerza de plastificación, y aquí tenemos los ensayos con el ANSYS, y esto serían las características de uno de los dispositivos que en ese entonces fabricaba la empresa Guerra y que actualmente se fabrica en el Perú, porque es un sistema que se hace aquí.
Estas son curvas experimentales que muestran pues, la fuerza, desplazamiento. Realmente el inicio de la plastificación son valores muy pequeños y tenemos pues que cuando se rompe, como he dicho, el alma, empieza a alargarse y trabaja, digamos, el modo a flexión que yo le llamo. Es decir, tenemos dos disipadores en uno. Bueno, este es el dispositivo que ensayamos y lo que hicimos fue básicamente, digamos, ensayar varios modelos o varios disipadores para poder calibrar y hacer una tabla como la que estamos viendo aquí. Esta tabla es muy importante porque lo que presenta son una serie de dispositivos, el SL52, el 53, el 54, bueno, todos estos dispositivos que tienen una serie de características definidas de rigidez inicial, rigidez post-fluencia, desplazamiento de plastificación, de tal manera que cualquiera de vosotros, cualquier persona pudiera usar estos sistemas usando herramientas como el SAP o otros programas de cálculo que simplemente hay que entrar las propiedades histeréticas de las conexiones. Entonces, con esta tabla, nosotros proporcionamos a cualquier diseñador que sea su inventiva y su capacidad la que, digamos, le permita usar el sistema, ¿no? Posteriormente, bueno, he estado realmente muy ocupado entre el año 2002 y en adelante, muchísimo trabajo en México. Yo este es un tema que lo he ido cuidando como algo que le tengo preferencia, por decirlo así, intelectual, pero que el día a día de mi empresa, pues hay muchas más cosas que vamos haciendo, ¿no? Como proyectos que en algunas otras conferencias quizás habíais visto, o el viernes voy a presentar algunos de ellos. Y entonces, bueno, claro, yo lo he ido desarrollando, y realmente hasta el año 2012 no hubo un cambio importante en el sistema, y eso que vemos aquí, ¿no? Aquí ya hemos incorporado esta pieza dentro de lo que sería un tubular, ya no se aplica directamente en la parte superior de las diagonales, sino se ubica dentro del tubo, ¿no? Eso nos permite tener una serie de ventajas constructivas, ¿no? Este sería el sistema que hoy por hoy estamos planteando, bueno, junto con el anterior, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones de estructuras. Bueno, siempre hay que mirar lo que se ha hecho aquí en el Perú, no tenemos que pensar. El día que el Perú se dé cuenta de que la investigación que se hace aquí puede ser igual o mejor que se haga en otros países, realmente va a ser el momento en que va a pasar o dar un salto a su desarrollo, como país, me refiero, ¿no?